Inés, ¿cómo estás? Encantada de estar acá de nuevo con vos. De nuevo. Con mucha curiosidad por ver qué dice esa carpetita. Nada que no puedas responder, me imagino. Empecemos por la música, que es Sí, lo que te llevará a un escenario, sí, al Bebop, el 15 de julio. Esto es sí, lo primero que tenés entre las muchas cosas que tenés por sí, delante. sí. Eh, Sábado 15 de julio. Sábado 15 de julio. Segunda fecha con la banda nueva. Ujú. Va, la misma banda. La misma banda. La misma banda. Em- Solo que yo solista. sí. Empecemos por ahí, porque a mí me pareció, cuando supe que Javier te había dejado esa banda para que Sí, vos siguieras, me sí. pareció que había ahí un gesto amoroso. No sé por qué lo pensé así. Sí, en Es de mucha realidad, generosidad. sí, sí. También sucedió que él en esta banda, que digamos, cuando hacíamos Esteves Malosetti, ¿Mm? tocaba la guitarra, que no es, digamos, su instrumento por Claro. excelencia. Ujú. Entonces grabamos un disco que dejamos en remojo y cuando este, surgió la necesidad de bifurcar caminos, lógicamente él volvió al bajo. Claro. Y al volver al bajo retomó un poco una formación que estaba en ciernes cuando empezó a surgir lo del dúo. Este, y me sugirió seguir con la banda, lo cual yo desestimé automáticamente, no me parecía en absoluto que yo fuera capaz de seguir por las mías. Pero hubo un conciliábulo matero en mi casa con la banda, que son Mariano Bustoni en piano, Javier Martínez Vallejos en batería y Ezequiel Dutil en el contrabajo, que me dijeron, por supuesto que seguimos. O sea, ellos lo daban por sentado. Ujú. Y ahí entonces empecé a armar un repertorio nuevo y que está, digamos, al salir del dúo y de la pareja, digamos, como estructura, está como más corrido del romanticismo y está yendo un poco más hacia la sensualidad, tiene un poco más de swing, está más apoyado en el swing, es un poco más up. Este, mm, y sigue teniendo, digamos, jazz y derivados, tiene bossa, pero me animo a otras cosas, a temas más de los 70, a un bolero, a cantar con un solo instrumento. Hay algunas sorpresitas, algunos efectos visuales también, o si se quiere un poco más de puesta, pero mínimos, ¿eh? Es un espectáculo musical. ¿Y qué te pasó en ese momento entre el dúo en escena y vos a solas, con la banda pero a solas en el frente, interiormente? Bueno, lo que me pasa siempre, que parece ser constitutivo en mi vida, que tiene que ver con esa sensación del salto al vacío, ¿no? De no saber bien qué es lo que hay del otro lado, pero avanzar con la confianza puesta en lo genuino, en todo aquello con lo que me identifico, en lo que me gusta. Este, mm, eh, pero fue un salto al frente importante, sobre todo en cuanto al manejo del escenario, digamos, sin la protección de un personaje, por las mías, sola, ¿no? Estaba acostumbrada a delegar ese rol, el contacto con el público, y no me escribí ningún guión, o sea, fui dispuesta a lo que surgiera y surgió algo muy fresco y muy natural. Y nada, me dio confianza en mí misma, pienso que puedo ir creciendo en ese aspecto también. O sea que cuando estás en escena cantando hay una desnudez que no está cuando actúas un personaje. Absolutamente, es de una exposición tremenda, porque sos vos, 1000 por 1000, digamos, no hay ninguna protección de ningún personaje. Digamos, los recursos a los que apelo son recursos espontáneos, eh, de cierta gracia o de cierta frescura, de lo que surja, ¿no? En el momento, en función del estímulo que recibo, pero cantar es mucho más expuesto que actuar. Por contrapartida, tiene una bohemia que actuar no tiene. Actuar requiere de una disciplina y de un rigor, y de una conducta que involucra todos los aspectos de tu ser. En cambio, cantar es sentir, es muy conectivo y hay una complicidad con los músicos que
que es única y que creo que no se produce mucho actuando, se produce eventualmente tete a tete con otro actor, pero esta cosa Claro. de la comunión entre varios es maravillosa. ¿Te acordás cuáles fueron las primeras canciones que cantaste? En mi vida, Sí, claro. que canté, no No, profesionalmente, no, no, claro. decís. ¿Tu primer contacto con una canción? No recuerdo un contacto específico con una canción. Quizá alguna canción que te cantaban tus padres, que tenía mucho vínculo con la música, por otra Sí, tengo parte. mucho vínculo con la música. No, recuerdo cuando empecé a cantar jazz con mi papá, Mm, así como quien se pone a cocinar un guiso, ¿no? Recuerdo eso, recuerdo obviamente algunos de los temas que canto hoy, incluso en el nuevo repertorio, son temas que cantaba con él y ¿Cuál, pienso que voy a incorporar algunos más. por ejemplo? Em, Hay uno que se llama Learning the Blues. Mm, Em, los dos primeros temas del repertorio nuevo son temas que cantaba con mi papá. No son los que más cantaba, que quizá les tengo como más respeto y me da como... Tal vez los estoy dejando para más adelante para tener más dominio de mí misma, porque también es contactarse con esos temas que cantaba con él, cantarlo sola, esos temas que cantaba con mi papá, mm, este, es algo que, bueno, requiere de cierta aplomo, ¿no? mm. Así que los dejo para cuando renueve el repertorio, por ahora no. Una buena parte de lo que cantás en términos de género era lo que se escuchaba en tu casa, en el famoso Winco Sí, del que hablaste tantas veces. sí, en el Winco y también en la bandeja de uno de mis hermanos que era DJ. Ajá, claro. Había mucha música brasilera Mm, de la mejor, eso venía más de la mano de mi hermana. El rock venía de la mano de mis dos hermanos varones. mm, El folclore también venía de la mano de mis hermanos varones, que cuando empezaron a tocar instrumentos lo primero que te enseñan son zambas y esas cosas. Y bueno, y mi madre, que era como la más es la más exquisita, mm, y es la que amaba la ópera, que era la música menos comprendida en mi casa, ¿no? Que empecé a comprenderla a partir de los argumentos, cuando ella me empezó a explicar los argumentos de ciertas escenas, de ciertas áreas de la bohème, por mm, ejemplo. Y luego de grande, cuando estudié un poquito de canto lírico, solo para tener apoyatura para hablar en el escenario, no fue para cantar, mm, terminé de enamorarme de ese género que es bastante particular, ¿no? mm. Contame un poquito del repertorio. El ¿Qué es lo que va a repertorio haber ahí? es, es muy similar a lo que veníamos tocando con el dúo en Mm, cuanto a que es jazz y derivados. Em, Hay mix, hay bossa en francés, por ejemplo. ¿Bossa en francés? Bossa en francés, sí. Hay una bossa que tiene una letra de Georges Moustaki y hago un mix, canto una parte en francés, una parte en portugués y luego mezclo frases y frases y se armó un arreglo muy, muy lindo, muy interesante. Me permito un bolero. Mm, Quisiera más adelante incorporar algún otro tema en español, quizá más ligado a la música nacional, al rock nacional, digo. Y hay blues, y hay soul, y hay un par de temas de los 70s muy interesantes. Em, y me armo un pequeño club en el escenario, digo. Me armo un pequeño club, armo una mesa con tragos, y entonces cuando toco con un músico y el resto queda esperando, se sientan a tomarse algo, y cuando hay un tema que tocan ellos sin mí, y ahí me toca a mí tomarme un trago, y digamos, armé como un pequeño living, como para sentirme más cómoda todavía. Pero el repertorio gira en torno a eso. Siempre pasado por el tamiz del jazz, de la batería con escobillas, ¿no? Del contrabajo, del piano, de la calidad de ese sonido. Lo interesante es que al no tener un músico que lidere los arreglos los están haciendo entre los tres. mm, Y está pasando algo muy similar, lo asocio mucho a lo que sucede, la diferencia entre el teatro comercial y el teatro independiente, sí. ¿no? Que empieza a tomar como una voz propia, tiene como una identidad propia. Y es una música, al estar más apoyada en el swing,
que abarca un público un poquitito más amplio, digo. Antes nos estábamos volcando mucho hacia la gente más adulta, que amaba el jazz, los estándares. Estándares, claro. Y ahora hay como gente más joven también, digamos. Está dirigido a más cantidad de público, más amplitud de registro. De casualidad, ¿no? En función de mis gustos, no Claro. porque me lo haya propuesto. Recién te hiciste una mención a la idea del temor y leí hace muy poquito una entrevista que te hizo Abadi, Ajá. que era muy interesante, y allí vos mencionabas el modo en que el coraje en vos se asentaba en la enorme cantidad de miedos que te acosan. Sí. Contame un poco más de eso. No sé si lo conté en esa nota, pero hay un hecho en particular que sucedió, que un hermano, yo era muy temerosa de las cosas inexistentes, como todo niño en una etapa determinada de la vida, ¿no? De lo que no se ve, ¿no? Y uno de mis hermanos se disfrazó de fantasma una noche y vino por debajo de mi cama y me asustó en mitad de la noche. Y yo, gritando de terror, me arrojé sobre él. Fui hacia él, ¿no? Y eso que recuerdo hoy vívidamente me pinta de cuerpo entero. Es decir, que sí soy una persona temerosa. No sé si miedosa, pero temerosa. No soy aprensiva tampoco, porque si no, no iría hacia eso. Claro. Pero sí, digo, creo que soy valiente porque trasciendo mis temores. Y además hago actos de arrojo como como a esta altura de la vida, decir, bueno, está bien, la vida me ofrece esta oportunidad, la tomo, me dedico a cantar, por primera vez en la vida produzco algo yo por mi cuenta. Claro que hay temores, de todo tipo, pero de todos modos lo hago, voy hacia eso, ¿no? La famosa huida hacia adelante, que siempre me ha salvado. No soy una persona que pueda quedarse con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera probado. No me arrepiento ni de mis errores, capitalizo todo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso un poco. Quizá rodeando el tema del temor, no sé si estamos en el centro de él, pero sigue rodeándolo, mencionaste alguna vez lo que, entre otras muchas cosas, imagino, había traído a tu vida Javier Malosetti. Y entre esas cosas está el modo en que él ayudó a que vos recuperases valores vinculados con la feminidad e inclusive con la maternidad. Sí, ¿Había miedo ahí o había alguna clase de temor? No. Había una escisión, que es un condicionamiento sociocultural judio-cristiano, ¿no? Que está apoyado en el mito de Eva y Lilith, ¿no? Parece joda, pero es así. Digo, la madre asexuada y la mujer sexuada no pueden unirse, ¿no? Hay un concepto que está implícito, yo diría que impreso a fuego no solo en los pensamientos, sino en las acciones cotidianas más aparentemente inofensivas. Y cuando adoptamos las niñas, con Fabián, el papá Vena. de las niñas, con Fabián Vena, yo me convertí en una especie de soldado, por las circunstancias de las niñas que tenían ciertas dificultades madurativas, y eso hizo que terminara de definir esa división brutal, ¿no? Entre la mina, la hembra, la mujer, que debe habitar en una siempre, y la madre, ¿no? Entonces, después de separarme, después de 1 año y medio, el reencuentro desde la madurez, con un amor profundo, de una profunda entrega, creo que el amor más importante que hemos tenido en nuestras vidas los dos, y desde un lugar realmente adulto y más sabio, colaboró mucho con unificar, con aliar esos dos aspectos, ¿no? El maternal y el femenino.
Pero fue una apertura que se fue dando previo a esto cuando, por eso le estoy tan agradecida y siempre lo menciono, cuando Daniel Burman me convocó para volver a hacer cine. Porque pude, después de un par de años de estar con las niñas, ocupándome en un 100% de ellas, pude salir y ver con objetividad y delegar y tuve una apertura artística y una recuperación de mi ser fuera de ese rol, ¿no? Y después de eso me separé, que es un gran quiebre, y luego me enamoré, que es otro gran símbolo de apertura. Y entonces fue como una sucesión de hechos que me llevaron a lograr algo que no había logrado hasta ese momento, ¿no? Y es de una plenitud muy grande lo que siento hoy en día en cuanto a esa... Me siento muy pletórica como mujer, porque son dos aspectos muy intensos que marcan mucho la identidad femenina y que están ahí fluyendo juntos, ¿no? Genial. La película de Burman tenía un título irresistible, ¿no? Irresistible. El misterio de la felicidad. Sí, irresistible. Todo un símbolo para mí. La película, Daniel, a quien quiero con todo mi corazón y de quien me he hecho muy amiga desde ese momento, con quien estoy volviendo a trabajar ahora. ¿Y qué había en ese símbolo? ¿Qué hay? Bueno, más allá de la película en sí, esa convocatoria que colaboró con reconectarme conmigo misma me da la respuesta, que es que la felicidad, sin caer en frases hechas, no existe fuera de uno, ¿no? No existe fuera de uno. Y siempre hice una diferencia muy grande entre ser feliz y estar feliz, ¿no? Uno puede ser feliz de un modo subyacente y estar atravesando momentos difíciles o tristes o dramáticos incluso, pero ser esencialmente feliz, que no es lo mismo que estar feliz. Cuando la gente dice la felicidad es una sucesión de momentos. Bueno, sí, eso si no sos feliz, ¿no? Si no sos una persona que se siente completa, si no sos una persona que se siente plena, si no sos una persona apasionada, que busca, ¿no? O no sé, o que encontró sosiego en la estabilidad, lo que sea que tu naturaleza haya pedido. Si no respondes a tu naturaleza, no sos feliz. Y ser feliz no tiene nada que ver con estar feliz eventualmente. ¿Y en qué cosas encontrás sosiego hoy? No, sosiego no hay hoy. Qué mala noticia nos traes. Sosiego hoy en mi vida no hay. No existe esa palabra, desgraciadamente, lo anhelo fervientemente, pero estoy criando 2 niñas, estoy haciendo 2 series, estoy iniciándome como productora de un producto propio, estoy lanzándome como solista. Nada, sigo pensando en volver a escribir y doy clases y sosiego, olvídate, no es mi segundo nombre. Tampoco es que hay una intranquilidad, ¿no? Ajá. Pero tampoco hay un desasosiego, digamos, tampoco es que habito lo contrario al sosiego, pero lo anhelo mucho y me lo dará una cercanía hacia fin de año, el contacto con la naturaleza, alguna vacación, quizá volver a enamorarme, son cosas que a mí me aportan sosiego. A veces estar con mis hijas en momentos de bajada, cuando vamos a dormir, cuando, ¿no? Esos momentos de cierta placidez, en donde hay una armonía en ellas, y estamos las 3 muy unidas y muy conectadas, en ese momento hay algo parecido al sosiego, pero lo llamaría más placidez. Y lo que sí hay es un gran disfrute en el canto, en el canto hay un gran disfrute, en los ensayos hay un gran disfrute, me descubro disfrutando apasionadamente como cuando la actuación en sus comienzos. ¿No? Vi, a propósito de tus hijas, vi una imagen en las redes, creo vos misma la publicaste, muy hermosa, de las 3 bailando. Ah, sí, bailamos mucho. En una cama. Arriba, antes de dormir, sí. Pasó hace poco. Sí, sucede que la más chiquita, que es la que más dificultades tiene,
está empezando a hacer cosas que a otro padre le hincharían y a mí me fascinan, que es que se levanta de la cama y se aparece en mi cuarto toda despeinada, con todos sus rulos, riéndose. Y la más grande estaba con ganas de fiesta. Y, y empezaron a saltar arriba de la cama y empezamos a bailar. Y, y sí, bueno, nada, no pude resistir la tentación. Estaban un poco borroneadas, así que borrosas, porque Vida, la más grande, tiene un celular y con ese celular filma y saca fotos y ahora aprendió a programar las fotos y entonces lo pone así y a veces se enfoca y a veces no. Y en ese caso hubo unas 5 fotos que enfocó y dije, venga, vamos, subámoslas, que están ¿Y lindas. qué les cantás a la hora de dormir? ¿Les cantás algo? Sí, No, seguramente. no, si les canto no se duermen. No, cantar es para el momento festivo. Ah. Cantamos mucho, inventamos canciones, no sé, uso la música sin darme cuenta. De pronto estoy diciendo vamos a comer con una melodía, ¿no? De hecho ayer la más grande tiene una prueba y tiene que saber las vocales y se saltea la I y no me di cuenta que le inventé una melodía con las vocales y a partir de eso ya no se la saltea más, ¿no? Es como su singularidad involucra mucho la música, es muy musical, es muy afinada, le encanta, a las dos les gusta la música, pero la más chica no tiene los recursos, pero la más grande sí. Así que, no sé, por ahí le va a dar, me parece. Hace un momento me decías, antes de comenzar a charlar aquí, que no estás escribiendo. Es lo único que no estás haciendo ahora de todo aquello que haces, que es bastante, Sí, hay que decirlo. sí, Y yo creo que además escribís muy bien. A mí La Gracia, tu novela, me gustó mucho. muchas gracias. Em, Defectuosa, que te guste ¿qué- me halaga mucho. ¿De qué escribirías hoy? ¿O no hay un tema cuando uno está distraído en Mira, otras disciplinas? hay una idea muy concreta que es la segunda novela que le debo a Sudamericana, que ya no se llama Sudamericana y que tiene otro director y que hay una idea muy concreta que es contrariamente a La Gracia, que es el libro que vos leíste, es muy urbana y habla de la soledad en las grandes urbes, pero que surgió a partir de un guión que escribí para televisión, del cual estoy intentando olvidarme para no transformar un guión en un libro, Claro. sino ir de cero al argumento. A mí me interesa volver a escribir tomando esa idea que la tengo en la cabeza desde hace mucho. Por otro lado, estoy en conversaciones con una editorial de poesía, porque tengo poemas escritos y prosa poética de toda mi vida que nunca me atreví. Y ahora que ya hay un libro en la calle, que ya hubo un libro en la calle, está agotado, me animo a sacar un libro de poemas. Pero nos reunimos 2 veces y quedamos en juntarnos a trabajarlo un poco y no he tenido sosiego. Pero tengo la intención de publicar ese libro este año y encontrar el tiempo cuando las niñas se van con el padre, tenemos tenencia compartida, cuando deje de grabar, hay una película, no sé, tengo que encontrar el tiempo. Necesito disciplina para escribir. Necesito disciplina rutinaria. Es para la única actividad que necesito rutina. Esa prosa poética, esos poemas o esbozos de poemas, se parecen a las anotaciones de tu padre, ¿no? En aquel cuaderno que él llevaba. Sí, mira cómo te acordás. Mm, Sí. Bueno, él escribía muy bien. Él escribía muy florido, muy de su época, claro. y escribía sonetos. Muy buenos sonetos. Algunos un poco en chiste, un poco en broma. Y algunos realmente muy emocionantes porque estaban bien escritos y tenían un contenido interesante. Lo mío es más moderno y más libre, pero siempre hay un contenido y una textura muy similar, a pesar de que hay poemas que son como casi haikus y poemas que son más largos. Pero bueno, hay un puñado que considero que tienen un cierto valor literario, porque viste que escribir poemas siempre es bastante autorreferencial sí. o sentencioso, ¿no? O solemne, a eso le escapo, pero no intencionalmente, digo, voy como por otro lado. Pero hay que buscarle una unidad a ese puñado de poemas y ver cómo conformamos el libro para poder editarlo.
Pero para escribir una novela no sé, a mí me gustan los cuentos. Para volver a escribir un libro necesito disciplina, rutina y disciplina. Si tuvieras que elegir una escena, quizás ya te pregunté esto, hemos hablado unas cuantas veces, no lo recuerdo, una escena con tu padre a la que quisieras volver ahora, ¿cuál sería? Me vas a hacer llorar. Hay una escena que no es de la vida real, es muy raro lo que voy a contar, pero mi padre es muy raro porque cuando mi padre murió, bueno, si me tildan de loca, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando mi padre murió, unos cuantos de nosotros tuvimos sueños tan vívidos con él, pero tan vívidos, que al día siguiente creíamos que habíamos estado con él. No lo supimos hasta muy tarde, o sea, no nos lo contábamos entre nosotros, pero hasta le pasó a un sobrino mío, que era su nieto más querido, que era muy chiquitito, que en una sala de operaciones, dormido, cuando se despertó, le dijo a su padre, el abuelo me tuvo de la mano todo el tiempo, ¿no? O sea, cosas muy de realismo mágico, ¿no? Muy macondianas, muy raras. Pero tengo un sueño muy vivido, que fue el último sueño que tuve con mi papá. Mi padre se me presentaba en sueños de una manera tremendamente realista, y que me pareció muy simbólico. Nosotros bailábamos, siempre bailábamos jazz, ¿no? Pero en el sueño bailábamos un vals. Y él me decía, mientras bailábamos, que yo podía girar hacia un lado, viste que el vals se baila girando, Circular, claro. y que luego, si quería cambiar de dirección, podía seguir bailando en el lugar, sin dejar de bailar. Me pareció un mensaje maravilloso, que sin dejar de bailar yo podía cambiar de dirección cuantas veces quisiera, sin dejar nunca de bailar. Me decía eso en el sueño y luego me decía, es la última vez que te visito, ahora podés seguir sola. Y es un sueño que lo tengo, pero con una nitidez, como si eso hubiera sucedido ayer acá, ¿no? Entonces me preguntás sobre una imagen con mi padre y me vienen mil, ¿no? Cocinaba muy bien de noche, cocinaba cuando mi madre trabajaba a veces de noche, nos cocinaba cosas muy ricas, cantando, ni hablar, pero ese sueño es algo que lo cito y me emociono porque me dejó un mensaje, nunca más soñé con él después de esa vez, y me dejó un mensaje que metafóricamente es maravilloso. Un legado, ¿no? Un legado increíble. Un hombre que decía, a mí la realidad me roza levemente, ¿no? Un tipo bastante desapegado de todo lo que tenía que ver con lo fáctico, ¿no? Y le agradezco esa parte como le agradezco a mi madre todo lo otro, de orden práctico, que hace tanta falta en la vida para llevar a cabo las cosas. Mucha suerte, Inés, con el Muchas espectáculo. gracias. 15 de julio en vivo. 15 de julio en vivo y Prometo después que te tenemos voy a ver. muchas fechas. Mm, Incluso en noviembre tenemos un N de teatro, pero te espero el 15. El 15 voy, prometo. Vení el 15, te va a gustar. Placer. Lo mismo digo.